De relato de topo de maíz, palabras dibujadas a mano alzada y en colores. Me duelen las cosas. Amanecí inquieto, con sueño en los ojos aún, pero con ese escozor que a veces me despega de las sábanas y me impulsa, aunque no esté del todo convencido, a un nuevo día. ¡Qué ingenuidad! Debía haber seguido en aquel mundo inmaterial y onírico porque el supuesto mundo real, me esperaba con una ilógica sorpresa. Ya al sentarme en el lecho, pretendiendo acomodar la osamenta para los primeros pasos, percibí que algo no estaba del todo bien. Sentía una especie de molestia general, pero poco precisa. Caminé hasta el baño, lavé mi rostro buscando despejar también mi espíritu, pero esa extraña sensación continuaba allí, en algún lugar bajo mi piel, escondida, como queriendo camuflarse, quizá con una inminente gripe, o confundirse con alguna resaca o gastroenteritis. Qué equivocado estaba. Abandoné el cuarto de aseo, pasé por el comedor para llegar hasta la cocina y en cada paso confirmaba que, en efecto, algo me estaba por atacar desde adentro. Encendí una hornalla y realicé mecánicamente todos los movimientos que hacían a la preparación de un buen desayuno. Alacena, café, filtro, cafetera, tostadora, olor a quemado, raspar lo quemado, azúcar, manteca, dulce. El primer rayo del sol atravesó la ventana y me dio justo en el ojo derecho. Bajé un poco la cortina. Me senté en la banqueta de patas inestables. La radio hablaba de un accidente en una esquina de otro barrio, de un asalto a una farmacia, de la ola polar que escarchaba los tejados o quemaba el pasto y de no sé qué aniversario nacional. Pero a esta altura ya estaba seguro, no era simple sospecha, de que algo había vulnerado las defensas de mi organismo y comenzaba a presentar batalla. Terminé con desgano la media tostada con dulce y arrojé los utensilios en la pileta. No se lavarían más tarde. Era lunes feriado, no debía ir a trabajar, lo que era un aliciente. Tal vez el martes me sentiría mejor. El malestar iba creciendo. Lo único que deseaba era volver a tumbarme. Opté por el sillón del living comedor, biblioteca, estudio, cuarto de huésped, para no volver a la cama y abrumarme en una depresión de fiebres. Desparramado en el mueble acolchonado, habiendo escuchado otro resumen de noticias, sintiéndome enfermo y doblegado por la pereza, un pensamiento se tradujo en una frase que casi sin pensar alcancé a balbucear. Me duelen las cosas que pasan. ¿Sería eso? Apenas expresé aquella idea, tal vez un remanente de una canción de moda o un exorcismo inconsciente del mal que me aquejaba, comenzaron los verdaderos síntomas, pues no hacía referencia a las cosas que ocurren en calidad de sucesos. Es algo que me tomará cierto tiempo explicar. Comencé a experimentar un fuerte dolor de vaso. Sí, no es un error ortográfico, me refiero al vaso con B corta y no al vaso con B larga. Primero, en el que reposaba en la mesa frente a mí, el que había quedado con un mínimo de gaseosa de la noche anterior, para luego extenderse en un dolor generalizado de todos los vasos guardados en el estante de siempre, dentro del mueble correspondiente, junto a platos y cacerolas. Lo verdaderamente extraño era la naturalidad con que reconocía ese dolor como de vasos sin confundirlo con dolor de copas o tazas, y eso que era la primera vez que me aquejaba semejante dolencia. Creo que por reflejo atiné a acurrucarme, pretendiendo mitigar el malestar, pues no se me ocurría medicación alguna para contrarrestarlo alopáticamente. Sé que nadie me escuchó, pero alcancé a repetir quejumbroso: me duelen las cosas. Así como había comenzado, de golpe, finalizó ese extraño dolor de vaso para dar lugar a un pinzamiento de canasto. Sí, era inconfundible el pellizco del mimbre. Sentía un frío filo y punzante justo ahí, en el canasto de la ropa. Se lo atribuí quizá a la humedad ambiente o no sé, quizá a la exagerada cantidad de prendas que esperaban
inútilmente ser planchadas y generaban demasiada presión interna. Respiré hondo, pausadamente, intentando controlar aquel dolor. Cuando lo hube logrado sentí un alivio agradable, pero solo duró el tiempo que flota un adoquín en el río, ya que al fijar mis ojos en el cielo raso se me hizo insoportable una nueva sensación. Ahora deseaba, indiscutiblemente necesitaba una rasqueteada a fondo para quitar la irritación, alergia, comezón o prurito que me atacaba en las paredes y en el techo. La de la pared medianera era molesta, pero la del techo del baño era realmente inaguantable. Escocía, picaba, ardía. Urgía una cuadrilla de personal munido con espátulas o lijas para descascararme todas las paredes del departamento. Por momentos pensé que colapsaría bajo tanto sufrimiento y a la vez no dejaba de sorprenderme que no me sorprendieran las singularidades de estos malestares. Al rato fue decreciendo este intenso picor y por un minuto o dos fui feliz. Pero como para corroborar que esto no iba a terminar así, me sobrevino un terrible ardor del freezer, en contrapunto y al mismo tiempo que me atacaba un escalofrío letal a la altura del horno. Esta dislocación en la amplitud térmica me elevó al máximo umbral del dolor que jamás hube tenido que soportar y pensé seriamente en el suicidio como única vía de escape. Repté hasta la cocina. Logré abrir el primer cajón donde he sabido que reposan los cubiertos y tomé la cuchilla, aunque no muy convencido, para amenazar a mi cuerpo. Pero un repentino cuadro de flacidez atacó a mis objetos punzantes, anulando de inmediato las propiedades suicidatorias que quise otorgarle a la herramienta. En un arrebato de rebeldía ingenua, junté lo que quedaba de fuerzas y propiné, así como estaba desde el piso, 2 patadas a la puerta que lleva de la cocina al pasillo común del edificio. ¡Qué tonto fui! ¡Qué idiota! No solo me esguincé un tobillo, sumando un dolor caliente e irreal en la articulación, sino que al mismo tiempo me dolió terriblemente la puerta, la que me empezó a latir retumbando dentro de mí. Era el colmo. Temí que se me salieran las cerraduras. Quedé ahí, desahuciado, esguinzado, con la puerta dolida y la cuchilla laxa e inservible, con la mirada perdida en algún punto del bajo mesada, acurrucado en el piso de la cocina. Sentía frío en el costado de mi cuerpo carnal y una tibieza molesta en las baldosas que me sostenían. Inmovilizado de dolor, solo anhelaba el final, cualquiera fuese. Pero deseaba un final. El tormento era atroz, ya se extendía en retorcijones por todas las cañerías, se me habían aplanado las microondas del horno que solía irradiarlas, se entumecieron las agujas del reloj de pared, 6 limones explotaron de un modo espantoso por la fiebre que me dio en la frutera. Se cegaron las luces, una nublosidad esmerilada contagió el espejo del baño, unas petequias inmundas acallaron el teléfono. Pero lo que más temía era que esos chispazos que me sacudían en el tablero eléctrico terminaran por incendiarme. Sin embargo, continuaba allí, apenas temblando, tirado, paralizado, pálido y sudoroso, sin otro remedio que aguantar, resignarme, sufrir y sentir cómo me dolían las cosas. Creo que en ese punto me desmayé. No tengo conciencia del tiempo que permanecí sin conciencia, pero recuerdo de ir despertando de a poco, con unos sonidos susurrantes, como bisbiseos que lentamente me traían de vuelta a la cruel e inexplicable realidad. Luego ese murmullo indecible fue transformándose en palabras pronunciadas como por voces familiares. Al principio decían palabras bellas, redondas, pero en esta historia sabemos que lo bueno dura poco, y así fue que cuando ya estaba bien despierto, pude oír palabras promiscuas, entumecidas, palabras horribles como pote, o vicuña, o profilaxis. Luego se superponían las voces generando un bullicio ensordecedor.
Eran todas las letras de mis libros, los que había leído y los que no, que se me pronunciaban al unísono, explotando en mi interior. Intenté volver a desmayarme, pero no lo conseguí. Nuevamente, en el límite de lo soportable, navegando en el desquicio, pero hurgando quién sabe dónde, encontré una pizca de la voluntad que me habían extirpado. Me arrastré como larva, queriendo arrancarme los oídos y deseando que dinamiten mi hogar. Llegué hasta el ventanal que da a la calle, deslicé uno de los paños vítreos para acceder al pequeño balcón, trepé la balaustrada y salté. En el aire sentí el último dolor. Era un dolor agudo de la maceta que rompí en mi escape. Fin. Solo continúe leyendo, dice acá el topo, quien aborrece estos finales. Los que me conocen saben que vivo en un modesto departamento de planta baja, por lo tanto, caí apenas 90 centímetros hasta el jardín de la entrada. Lo que más me sorprendió y gratamente es que, si bien sentí la caída en los huesos de la espalda, no me dolió en lo absoluto el pasto ni el arreglo floral que aplasté en el aterrizaje. Estaba sanado. No volví a entrar a la casa. Pasé un tiempo en una pensión y aunque en la inmobiliaria no di demasiados detalles, supieron aprovechar mi desesperación. La vendí con todo lo que había adentro. Todo. Sí, admito que perdí algo de dinero y quizá muchas pertenencias con cierto valor sentimental, pero también estoy seguro de que sería incapaz de sentir nuevamente, ni siquiera por un segundo, que me vuelven a doler las cosas.